Gracias, Marielina. Es para mí un agrado participar en este evento, en esta facultad amiga. Y tal como ella señaló, quiero comenzar pidiéndole disculpas a los restantes expositores, puesto que después de presentar tengo uno de los tantos comités que corresponde hacerse cargo aquí en la universidad, por lo cual me va a ser imposible quedarme a escucharlo. Quisiera plantear algunas reflexiones generales respecto a lo que fue la inspiración de la comisión y referirme muy gruesamente a algunas de sus principales conclusiones, las que serán ciertamente posteriormente analizadas con detalle por Ricardo y Arturo, que son parte de los paneles que me siguen, digamos. Tal vez la primera reflexión, que es de orden general, pero que me parece necesario traerla a colación, es que el tema de la competencia y la búsqueda de mecanismos para perfeccionarla ha sido una constante dentro del modelo económico que ha seguido Chile por casi 40 años. De hecho, si ustedes van a revisar en algún momento el ladrillo, ahí van a encontrar que el tema de la competencia aparece como una piedra angular dentro del modelo y se encarga la tarea de ir procurando los ajustes institucionales de forma tal de que sea defendido de forma eficaz, digamos. En ese contexto se entiende la apertura de la economía, que no solamente buscó en forma directa provocar un aumento en la eficiencia de la economía, sino que como consecuencia de ello, o paralelamente a ello, por la vía de ir generando una competencia en los distintos mercados e ir destruyendo monopolios locales que se habían estructurado sobre la base de un proteccionismo que se fue incubando en nuestro país por muchas décadas. La legislación laboral, en la forma en que fue constituida y que regularmente es atacada, es también un pilar importante dentro de un esquema de economía de mercado en el que la competencia es un aspecto fundamental y en tanto funcione, el modelo está funcionando en los términos que fue concebido. Por lo tanto, en esa perspectiva nos parecía muy relevante desarrollar a cabo esta tarea, revisar lo que se había venido haciendo en materia de competencia, sobre la base de que en el pasado reciente se habían producido una serie de ajustes que habían contribuido a perfeccionarla, pero siempre era oportuno echar una nueva mirada en el entendido de que los mecanismos de competencia y las estructuras de mercado van cambiando también en el tiempo. Probablemente hace algunas décadas atrás el tema de las fusiones no era un gran tema. Nuestra lucha contra las imperfecciones del mercado era relativamente básica. Hoy día las fusiones es cierto que son eventualmente una potencial amenaza a la competencia, pero en muchos casos son el único vehículo disponible para salir a competir hacia los mercados externos. Por lo tanto, era oportuno hacer una revisión, era oportuno ver en qué medida estábamos nosotros dando respuesta a las inquietudes que partían ya en el ladrillo y planteando una agenda donde esta revisión incorporara elementos básicos que permitieran establecerle al presidente y al ministro de Economía un diagnóstico en términos de dónde estábamos parados. Y en ese sentido, nos planteamos el objetivo de llevar a cabo esta revisión sobre la base de algunos criterios muy generales, pero que al final creo yo que fueron relativamente útiles al momento de ir estableciendo la agenda. Lo primero era revisar la claridad de los objetivos que nos planteaba la legislación, aspecto fundamental, en tanto que en la práctica o a veces en la discusión pública se suelen confundir ciertos objetivos. A menudo se cuestiona si el tema tiene que ser defensa de la competencia, defensa de los consumidores u otro objetivo. Para nosotros el mandato era muy claro, defensa de la competencia. Y nuestra evaluación del marco legal era en esos términos. Lo segundo, un aspecto que ha estado muy presente en el debate en el último año, tal vez dos, era establecer si nuestro cuerpo legal reflejaba claramente la prioridad que las políticas públicas le estaban dando a los temas de defensa de la competencia. Habían personas que sostenían de que las sanciones eran bajas, de que de alguna manera había un menoscabo institucional al tema de la competencia respecto, por ejemplo, a otros aspectos de la vida económica. Por lo tanto, una consideración crucial era ver dónde estábamos parados en materia de sanciones. Lo tercero era ver cuáles eran los instrumentos por los cuales podía perseguirse un sistema competitivo y al mismo tiempo sancionar aquella falla a la competencia, lo cual en algunos aspectos muy específicos significaba evaluar lo que la literatura señalaba era el gran instrumento en lo que se refería a detección de carteles, que era la delación compensada. Y por último, un aspecto que en mi opinión es muy importante y que forma parte inherente de una economía de mercado, que es establecer en qué medida el sistema estaba estructurado sobre la base de algo que podríamos llamar reglas, o lo que los abogados tienden a llamar como un marco en el que prevalece la certeza jurídica, en términos de que se sabe a lo que uno entra una vez que está envuelto en una situación de acusación de práctica antimonopólica o podría estar eventualmente expuesto. Eso, en términos gruesos, era la agenda.
y donde nos parecía que cada aspecto iba a ser ciertamente motivo de un análisis relativamente profundo, porque era muy claro a la luz de la información que recibíamos en el debate público, de que por un lado habían personas que creían que las sanciones eran bajas, otras pensaban que las sanciones eran altas, pero que el sistema era relativamente oscuro. Desde el punto de vista del buen funcionamiento de la economía de mercado, para nosotros la agenda era muy clara. Había que dejar muy establecido que la competencia era un valor muy importante cautelar, pero que en un sistema de economía de mercado lo que habían eran luces relativamente bien establecidas que hacían que todos supieran a dónde debían atenerse, y si no, había que introducir cambios. Eso, en definitiva, fue la inspiración con la cual trabajamos. Ahora, como había cierta presión en el ambiente en términos de provocar algún cambio drástico, muchas veces amparado en el fragor de un debate público de un caso en particular, más que en una mirada panorámica de dónde estábamos en el tema de la competencia, nos pareció que un ingrediente clave para empezar el trabajo era escuchar a los actores claves del proceso. Y eso significó tener reuniones con los miembros del tribunal, particularmente con el presidente, con el fiscal nacional económico, con autoridades del Ministerio Público, estuvo el CESNAC también presente, y al mismo tiempo se enviaron una cantidad enorme de cartas, no recuerdo qué número, pueden haber sido 200 cartas, a centros académicos vinculados a temas de competencia, a líderes de opinión vinculados a temas de competencia, a asociaciones gremiales, de forma tal de que todo aquel que quisiera decir algo pudiera hacerlo, por escrito. Sí. Obviamente hay un tema de eficiencia y un tema de que por escrito a veces las ideas se pueden articular de una manera mucho más precisa, objetiva y menos dependiente de la retórica del caso. Y recibimos una cantidad considerable de reacciones, lo que me permite, a la luz de la evaluación de ella, arribar a una primera conclusión del trabajo que es importante. El rango de planteamientos fue bastante estrecho. Yo diría que con muy pocas excepciones nos planteamos en términos de puntos muy parecidos a los que están contenidos en nuestro informe final y con matices que son relativamente menores, lo cual me parece a mí que es una buena conclusión, en términos de que se permitió que cada cual pudiera plantear lo que sentía era nuestro marco institucional, y ese enfoque que se cristalizó en los informes reflejaba un diagnóstico bastante coincidente. Ahora, sin entrar en los detalles mismos del informe, que como digo yo estoy seguro que va a ser analizado con mucho detalle a continuación, quisiera referirme a algunos aspectos puntuales que finalmente afloraron de nuestro análisis, que fue bastante largo, basado en reuniones semanales de varias horas y con muchos documentos dando vueltas. Le entregamos al presidente una carpeta que pesaba varios kilos con informes que alimentaron el informe final. ¿Cuáles serían nuestras conclusiones básicas? ¿Cuáles son las reacciones básicas en torno a ello? La primera es que las sanciones no son bajas. Yo creo que si alguien sentía que había algún tipo de menoscabo institucional a la legislación que cautelaba por la defensa de la competencia, yo creo que una rápida mirada a los números, una rápida mirada a la evolución que han tenido las sanciones y la forma en que se han ido aplicando reflejaba que aquí había una valoración bastante sustantiva y que había ido creciendo en el tiempo, lo cual permitía desmistificar alguna idea que recibimos en distintos comentarios. Lo segundo es que más allá de la discusión de la forma específica que debía tener el mecanismo de sanciones, estábamos en presencia de un complejo esquema institucional que no había manifestado sus complejidades y problemas anteriormente, pero que hoy día estaba haciendo crisis o podía ser crisis. En concreto, por un lado, todas las reformas que se habían venido estableciendo apuntaban a tener un aparato institucional más especializado a cargo de la persecución de los delitos a la competencia y de la sanción de los mismos. Pero por otro lado, estaba abierta una puerta no especializada, que era la que ofrecía el Código Penal a través de distintos artículos que databan de fines del siglo XIX y que para al menos un economista como yo eran relativamente imprecisos en términos de los conceptos económicos involucrados. Y si se quería de verdad avanzar en términos de la especialización de los casos ante competencia, había claramente que resolver algo en torno a lo que iba a ser el trabajo futuro de este mecanismo paralelo que era el que ofrecía el Código Penal. De hecho, ya ustedes saben que hay casos en los cuales se plantea algún grado de conflicto en términos de la coexistencia de ambos procesos, que podía llevar investigaciones paralelas y a un montón de problemas de eficiencia y de certeza jurídica a los cuales me refería anteriormente. Aquí había un problema muy grande. He notado, la verdad me ha sorprendido que gran parte de la reacción posterior a la entrega de nuestro informe tiene que ver con si deben haber sanciones penales o no. Ciertamente un tema importante, pero para mí es mucho más importante esto, porque de verdad la sanción penal hoy día está, pero creo que está
de una manera que no es la que me parece el legislador ha querido impulsar en la última reforma, que apuntan a hacer la especialización. O sea, a mí me parece que si hubiera que hacer una gradiente de problemas, claramente el escenario menos deseable es aquel en el cual existen sanciones penales, pero están en manos de tribunales no especializados. Y perdonen, tal vez si un economista está incursionando en temas que no le corresponden, pero es el juicio respecto al cual me quedé una vez que hicimos un análisis detallado de lo que era el marco institucional vigente. Para mí el tema clave es tener un conducto, que ese conducto sea claro y que las armas que se le quiera entregar a los organismos de defensa de la competencia estén en manos de organismos especializados. Es un punto fundamental y me parece que ahí gatilló un aspecto que por lo que he visto en las semanas y días posteriores a la entrega del informe ha logrado algún grado de consenso que me parece sugiere que hay que hacer algo. Lo segundo, percibimos también que a lo largo del tiempo todo este proceso de mejora en el marco institucional, de búsqueda de más especialización, no siempre se tradujo en una certeza jurídica equivalente. De hecho, el informe de la OECD del año 2010, me parece a mí, le echa la culpa a los economistas de eso. Dice que desde que entraron economistas al Tribunal de la Libre Competencia en forma específica como actividad, los fallos se hicieron menos claros en términos de lo que justificaba las multas. Bueno, yo no sé si eso es verdad o no, pero lo que nosotros propusimos en la búsqueda de una mayor transparencia en términos de cuál era el proceso de toma de decisiones de las autoridades, que se tratara de establecer algo así como una regla que estableciera en su fallo alguna explicación elaborada respecto a cuál fue la explicación del monto que llevó a ser aplicado en cada caso. Ciertamente ninguno de los miembros de la comisión está pensando en algo tan ingenuo como decir aplíquese una multa que igual a alfa de las ventas más J, porque nosotros bien sabemos, es cuestión de mirar las FECUS de cualquier área de industria de sociedad anónima, que en distintas industrias las utilidades son factores distintos a las ventas. Por lo tanto, para una empresa que le apliquen un 20% de las ventas no le hace nada y para otra la puede quebrar, digamos, ¿eh? Simplemente lo que estamos haciendo es una recomendación en aras a tratar de que se elabore un poquito más una labor que entendemos que ya es bastante recargada al tribunal, es bastante intensa, pero que a los economistas en particular que están ahí, que se promueva algún mayor grado de certeza jurídica por la vía de una elaboración del proceso que está detrás de la multa, de forma tal de que el estudioso que está viendo los casos más adelante entienda por qué hay diferencia entre el caso A y B y por qué de alguna manera el caso A y el C tienen un denominador común. Nos parece que desde el punto de vista del funcionamiento de una economía de mercado, el ir dando señales claras es también una manera de hacer política y una manera súper eficiente de hacer política, en torno a la cual nos parece que hay que trabajar también. Otro aspecto vinculado a lo que señalé antes del paralelismo institucional, como podríamos llamarlo, es que en este contexto donde hay un canal de funcionamiento de los procesos a los delitos, a la competencia que está a cargo de instituciones especializadas, que coexiste con lo que plantea el Código Penal, lleva inevitablemente a que la dación compensada no funcione. O sea, no puede funcionar en estas circunstancias, porque lo que se está señalando por una vía es que hay, de alguna forma, un conjunto de etapas en las cuales se le pueden dar garantía a quienes quieran participar de este proceso, pero hay otras en que no. Bueno, evidentemente lo que significa que la dación compensada hoy no existe. Y si creemos de verdad de que es un instrumento eficiente para detectar la presencia de carteles y que puede ser el instrumento adecuado para en el futuro ir desactivándolo, bueno, hay que generar este cambio institucional al cual me refería antes. En alguna columna que leí el fin de semana se señala que la comisión no tuvo en cuenta las consecuencias que podría tener sobre el caso Farmacia el que se actuara respecto al artículo 285 y 286 del Código Penal. Es cierto, la verdad que nosotros actuamos sin mirar ningún caso en particular. Nos parece que nuestra mirada tenía que ser más de largo plazo que dar respuesta a un problema específico. Y yo creo que el problema subsiste más allá de lo que se haga o lo que no se haga con el caso de la farmacia. Y de hecho una regla de política en el funcionamiento de la comisión fue que no nos íbamos a detener a comentar casos particulares porque obviamente contaminaba lo que podía ser nuestro trabajo final y no nos correspondía, para eso está el Tribunal de la Libre Competencia. Creemos de que hay ciertamente temas que no están. Naturalmente nos concentramos en aquellos temas que nos parecían más urgentes, aquellos temas en los cuales podía lograrse un consenso, que se logró en gran medida en la comisión y funcionar en torno a ello. Hay áreas en las cuales gozamos línea. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con accountability de los actores involucrados en la persecución de los delitos a la competencia y en la sanción. Paralelamente a nuestro trabajo recibimos un informe muy bueno del Colegio de Abogados en que se elabora con bastante detalle lo que podría ser la accountability al trabajo, por ejemplo, del Fiscal Nacional Económico, más allá de que sea este o cualquier otro. Estamos pensando en algo atemporal.
todas las instituciones, en todas partes, yo conozco más el Banco Central, digamos, tienen ciertos parámetros en torno al cual se evalúa y se sanciona el desempeño de las labores que desarrollan autoridades públicas. Nos parecía que había un área en el cual en el futuro aquí se puede trabajar también, pensando en quien quiera que esté en estos cargos. Pero en definitiva nos queda el sabor relativamente grato de que en un grupo bastante disímil en términos de su formación profesional, su experiencia práctica, se logró un acuerdo que yo diría que es bastante sustancial. Ahora la pregunta, evidentemente, que no la puedo responder yo, es cómo sigue esto. Aquí hay distintos elementos que están sobre la mesa, que tienen que ver con iniciativas de gobierno y eventualmente también un área de iniciativas parlamentarias, lo que provoca algún grado de incertidumbre. El diagnóstico está y obviamente le corresponde a los especialistas evaluarlo y definir cuál es la estrategia política. Eso serían mis puntos.